verdadera está en Dios. Está en Dios. Y si nosotros no estamos en Dios, entonces no hay comunión verdadera. Cuando miramos en las Escrituras acerca de que la comunión verdadera está en Dios, tenemos que mirar la persona de Dios. Dios es uno, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu no son el mismo. ¿Usted sabía eso, verdad? ¿O no lo sabía? Dios es uno. Dice la Biblia que Dios es uno. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu no son el mismo. Porque algunos están confundidos. Están confundidos creyendo que por el hecho de que la Biblia dice que Dios es uno, entonces el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu. Eso es una falsa doctrina que se ha regado por todo el mundo y que ha tomado fuerza. Y en los últimos tiempos vemos recintos, lugares o templos llenos, están llenos, pero están ignorando lo que la Escritura dice acerca de quién es Dios. Cuando miramos en las Escrituras encontramos un Dios que es uno, pero hay pluralidad en Dios. Porque el Padre no es el mismo Hijo, ni el Hijo es el mismo Espíritu. La Biblia dice, Jesús hablando dice, yo y el Padre, uno somos, que es distinto a que hubiese dicho, yo y el Padre somos el mismo. Y cuando encontramos, ¿cómo? O uno soy. No, 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 no. Uno somos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Ahora, cuando miramos la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, encontramos que ellos tienen comunión porque comparten una misma naturaleza, una misma esencia. ¿Cuántos creen que el Padre es eterno? ¿Cuántos creen que el Hijo es eterno? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es eterno? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una misma naturaleza, una misma esencia. Y que en esa comunión que comparten la misma naturaleza, también, hermanos, tienen una comunión perfecta. Ellos viven, porque Dios es vida, viven. ¿Dónde viven? En el reino celestial, en los cielos. Es el trono de Dios. El Padre es desde la eternidad. ¿Solo? No. Con el Hijo y con el Espíritu. Por eso cuando miramos la Escritura encontramos que la Biblia hace referencia de la eternidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando le dice Dios a Moisés que vaya a Egipto y le dice, bueno, yo voy a Egipto y les digo que ¿quién me envió? O sea, ¿quién me envió? ¿Y qué le responde Dios? Diles, yo soy, me envió. No, yo fui, yo soy o yo seré. No, él está hablando de un presente eterno. Yo soy, me envió. Cuando la Biblia habla del Hijo, dice el que era, hablando de la eternidad en el pasado. El que es y el que ha de venir. ¿Cuántos tiempos hay ahí? 3 tiempos. Presente, pasado, vamos a decir, pasado, presente y futuro, lo cual nos está comunicando que el Hijo es eterno y el Espíritu eterno de Dios. Si Dios es eterno, el Espíritu es eterno. Si el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Entonces ellos viven, ellos habitan juntos, ellos se aman. ¿Sabía usted que se aman o no sabía que se aman? Jesús dijo, Padre, que
ellos sepan que tú me has amado desde antes que qué, que el mundo fuese. Y en una de las oraciones dice, porque me has amado, lo dice dando una afirmación. Juan capítulo 17, el versículo 21 en adelante, usted puede mirar ahí luego en su Biblia y va a encontrar que él está haciendo referencia de que el Padre ama al Hijo desde antes que el mundo fuese. Dios es amor, dice la palabra. Dios es amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es amor. Muy bien. No solamente viven, se aman, hablan entre sí. ¿Sabía usted eso? Que Dios habla con el Hijo y con el Espíritu. Mire, usted va a encontrar textos en la Biblia como este. Entonces dijo Dios. Dijo Dios. Muy bien, y el mismo versículo está para, no solamente hablan, sino que trabajan juntos, actúan juntos, hacen la obra juntos. Entonces, encontramos versículos como este. Entonces dijo Dios. Hay una conversación. Hay una conversación. Dijo Dios, hagamos. Entonces dijo Dios, descendamos. ¿Recuerdan cuándo dijo Dios descendamos? Cuando fue necesario confundir las lenguas, cuando fue necesario aplastar el ego, la soberbia del hombre, y entonces confundió las lenguas. Dios hablando entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y obrando juntos. Cuando miramos en las Escrituras, vemos que Dios Padre tiene parte en la creación, Dios Hijo tiene parte en la creación, Dios Espíritu tiene parte en la creación. No solamente en la creación, también en nuestra salvación. El Padre nos escogió en el Hijo. Dice que nos escogió. Hay un texto, mire, Efesios 1:3. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay confusión en las Escrituras cuando presenta la comunión de Dios. Ellos tres en perfecta comunión. Dice, nos escogió en Él. El Padre nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estoy en Efesios capítulo 1. Pero si usted quiere, pase al versículo 13 y 14 y va a encontrar algo más. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿de qué? De verdad. ¿Cómo? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Hasta la redención. ¿Cuál es la redención? ¿Ah? Hasta nuestra transformación a la semejanza de Cristo. Entonces, amados hermanos, ¿hay participación de Dios en nuestra salvación? Absolutamente. Dios, ¿qué hizo Dios en la salvación? Nos escogió. ¿En quién? En Cristo. Y nos selló. ¿Con qué nos selló? Con el Espíritu Santo de la promesa. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y si usted pasa a mirar, ¿y qué dice Pedro? ¿Qué tal que ellos dos no se hayan puesto de acuerdo? Vamos a encontrar algo muy similar.
que nos escogió según la presciencia de Dios Padre. Es más específico ahí. Dios Padre. ¿Sabe cuál es la cita que estoy diciendo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a mirar si llegamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1. Sí, señor, ¿sí era? Sí. Muy bien, así que me gusta pegarle, como dicen por ahí, ¿no? Dice, comienza el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora comienza a decir en el versículo 2, dice, elegidos. A estos a los que él está saludando, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Podemos decirlo de otra manera, según el conocimiento anticipado de Dios Padre. Especifica, ¿no? De Dios Padre. En santificación de ¿quién? Del Espíritu. Y si usted mira, hermanos, cada vez que encuentra la palabra Espíritu en mayúscula es para referirse al nombre propio de la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? O de la deidad, vamos a decirlo así. En santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Está la obra de uno solo en la salvación o tres? Tres. Muy bien. ¿Qué nos está mostrando la Escritura? Que en Dios existe una comunión perfecta. En Dios existe una comunión perfecta. Ahora, lo dije hace un momento, pero quiero repetirlo. Esa comunión perfecta consiste en que Dios comparte su naturaleza. La naturaleza divina es la que permite que haya comunión verdadera. Por eso, amados hermanos, si nosotros como iglesia queremos, voy a decirlo de esta manera, pero usted me va a saber interpretar muy bien. Nosotros como iglesia queremos disfrutar de una comunión verdadera. ¿Nos es necesario? Ayúdenme. Y les dejo ahí, ¿nos es necesario? Nacer de nuevo. ¿Qué más? Estar en Cristo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Ser nueva criatura, haber sido regenerado por el Señor. ¿Qué más? Ayúdenme. Yo sé que usted lo tiene ahí en la punta de la lengua. ¿Qué más? Si queremos disfrutar de una comunión, porque hay una sola, de la comunión verdadera, ¿qué nos es necesario? Ya lo dijimos, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, estar en Cristo. ¿Qué más? Bueno, amar, imitar. ¿Qué más? Muy bien, estar en santidad. Reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, nos es necesario participar de la naturaleza divina. Si queremos vivir, disfrutar la comunión verdadera, nos es necesario participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. No es que ahora nos vamos a volver dioses. No, no es eso. Es que participemos de su naturaleza divina. Amados hermanos, yo sé que ustedes tienen conocimiento de todo esto que hoy estoy repasando, insistiendo, y sabemos que cuando el hombre cayó en pecado, ¿cómo quedó? Allá en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué imagen? ¿Qué semejanza? ¿Qué imagen? ¿Qué semejanza está hablando el Señor aquí? ¿Está hablando de algo físico o más que algo físico? Y había perfecta comunión entre Dios y el hombre, porque recuerde que en Dios hay verdadera comunión, que la verdadera comunión está en Dios.
Y cuando creó al hombre, lo creó en perfecta comunión también. Y Dios hablaba al hombre. El hombre hablaba a Dios. Y Dios venía al huerto. ¿Y el hombre cómo lo recibía? Con agrado, porque es que tenemos compañerismo. Tenemos comunión. Pero luego que el hombre pecó contra Dios, ¿qué hizo el hombre? Automáticamente el hombre pecó contra Dios y él solito se separó de Dios. Por eso, cuando miramos el significado de muerte, es separación. El hombre se separó de Dios y desde entonces no hay quien busque a Dios. Jamás. Nadie. A veces uno escucha hermanos que dicen, hermanos, cuando yo busqué a Dios, yo busqué a Dios. Bájese de la nube antes que se nos caiga. Porque nadie, dice la Escritura, que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Y dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque el hombre no buscaba a Dios. El hombre, mire hermanos, siempre, decía una hermana, siempre tirando para el monte. El hombre siempre tirando para el monte. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el hombre después de la caída? Buscó el monte. Buscó el monte. Se aisló. Dijo un día alguien también, ilustrando, dijo, hizo como los gatos. Cuando los gatos se van a morir, ellos se distancian, se aíslan, buscan el monte, van y se mueren por allá solos. El hombre, habiendo pecado, quedado separado de Dios, se escondió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vino a buscarlo y lo llamó. ¿Dónde estás? Después de llamarlo, le preguntó, ¿dónde estás? ¿Y qué respondió el hombre? Dijo, tuve miedo y me escondí. Separación. Automáticamente se sintió distante de Dios, separado de Dios, sin ninguna aceptación delante de Dios por causa del pecado, porque es que entre Dios santo y el hombre pecador no hay ningún punto de conexión por causa del pecado. A menos que mediante el sacrificio de Cristo el hombre sea partícipe de la naturaleza divina para que vuelva a haber comunión con Dios. Entonces el hombre cayó en pecado, quedó separado de Dios, y usted sabe muy bien lo que le dice Pablo a los romanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, destituidos. Cuando una persona es destituida, quiere decir que no hay forma que vuelva a ser reintegrado. Ya fue destituido. Humanamente el hombre fue destituido. Y humanamente no hay forma de volver a Dios. Entonces por eso Dios es el que hace la obra para atraerlo así y restaurarlo. Hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire usted algo tan maravilloso. Quiero que vaya también para que siga lo que estoy diciendo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él, ¿quién es Él? Dios. No dice, y vosotros recobraste vida. Porque es que no puede un muerto hacer nada por sí mismo. Un cadáver no puede revivirse a sí mismo. Espiritualmente, cadáveres, todos, sin Cristo. Hablo con los que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Antes de creer en Jesús, éramos cadáveres espiritualmente hablando. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no ha depositado su fe en Cristo Jesús y lo ha confesado como su Señor y Salvador, déjeme decirle que bíblicamente
nos presenta como cadáveres. Si no creemos en Cristo, somos cadáveres espirituales. Y si usted no ha creído en Cristo, es un cadáver espiritualmente hablando, aunque tenga vida física y se mueva y tenga todas las garantías, por así decirlo, entre comillas, todas las garantías humanas para vivir, pero si no está en Cristo, está muerto. Es un cadáver espiritual. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. Pablo hablándole a la iglesia, a los creyentes, os dio vida a vosotros. Pablo no le está hablando a la humanidad entera. Pablo le está hablando a un grupo específico. ¿Cuál era ese grupo específico? Creyentes. Os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado deja al ser humano muerto en sus delitos, o sea, sin ninguna posibilidad de restauración. Muertos en vuestros delitos y pecados. Pero quizás alguien pudiera decir, ¿por cuáles pecados? Que yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, ¿cuáles pecados? Pues no se refiere la Escritura a los pecados que haya cometido, no se refiere a esos pecados, sino a los pecados que están en el corazón, aunque nunca los haya exteriorizado. Pero el hombre potencialmente es homicida, es idólatra, es hechicero y cualquier cosa lo es. Adúltero, aunque nunca le haya sido infiel a su esposa. Fornicario, aunque nunca se haya unido a ninguna otra persona, sea el hombre a una mujer o la mujer a un hombre, pero igual en su corazón ahí está. Por eso dice la palabra que cuando Jesús fue a la cruz, Él clavó en la cruz el acta que nos era contraria. ¿Cuál es el acta que nos era contraria? Todo aquello donde estaba escrito el por qué usted y yo estábamos muertos y confinados al fuego eterno, al infierno. Entonces Cristo la llevó sobre sí y la clavó en la cruz para decirle a todo aquel que confía en Él para salvación: tus pecados han sido cancelados en la cruz del Madero. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque ¿qué puede hacer usted por sus pecados? Un muerto, ¿qué puede hacer por sí mismo? Nada, nada. Cristo lo hace todo. Y nosotros necesitamos confiar en que Cristo lo hizo, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la Escritura sigue diciendo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Está hablando en qué tiempo? Pasado. ¿A quién le está hablando en pasado? Voy a decirlo de esta manera. Le está hablando en pasado a ese grupo específico que se llama iglesia, porque la iglesia ya fue redimida, la iglesia ya fue rescatada, ya fue salva. Pero si alguien no ha creído en Cristo, pues no se le puede hablar en pasado. Es necesario hablarle en presente para que sea advertido del peligro en el que está. Dice en la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Alguien le sabe el nombre? ¿Y el apellido? Satanás es el diablo, dijo aquí el hermano Gamaliel. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire que opera actualmente en los hijos de desobediencia? Satanás. Satanás. Pero la iglesia dice, ya fue rescatada porque es en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura aquí en el versículo, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y luego dice, entre los cuales también nosotros vivimos. Ese era nuestro estilo de vida en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Y mire usted esto, y éramos por naturaleza. ¿Qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. Le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, y éramos a la iglesia por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así esté en la iglesia que esté. Es que yo estoy en la iglesia verdadera, en la única, y da el nombre de la iglesia verdadera. Sea evangélica, católica, de la corriente que sea, entre los católicos, entre los evangélicos, sea musulmán, hindú, lo que sea, la religión que profese, pero si no está en Cristo, es hijo de ira. Es hijo de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, pregunto, ¿qué necesitamos para participar de la comunión verdadera? Ser partícipes de la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? De la naturaleza divina. Es decir, ser librados de la naturaleza pecaminosa. De la naturaleza que está bajo la ira de Dios. ¿Cuál es la naturaleza que está bajo la ira de Dios? La naturaleza pecaminosa, porque algunos dicen que la naturaleza humana, pero no es la naturaleza humana como tal, es la naturaleza pecaminosa, humana caída. Porque ¿cuántos humanos hay aquí? Creyentes, cristianos humanos, pero con una naturaleza diferente, porque ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Es un don, es un regalo, es un privilegio que Dios nos ha concedido. Ahora, la naturaleza, hijos de ira, deja al ser humano fuera de la comunión, porque esto quiere decir, hermanos, que no participa todavía de la naturaleza divina. Necesitamos participar de la naturaleza divina. Ahora, quiero que sigamos mirando los versículos 4 en adelante para que respiremos profunda. Respire profundo. Respire profundo. Porque hasta aquí nos está mostrando la naturaleza pecaminosa. Ira. Pero respiremos profundo, porque luego aquí dice, pero Dios. Ese pero, ¿qué quiere decir? La palabra pero, o esa palabrita de 4 letras, pero, ¿qué quiere decir? Les voy a presentar algo distinto. Y como lo anterior no tenía esperanza, lo que les voy a presentar ahora les va a traer esperanza. ¡Qué bendición! Dice, pero Dios. ¿Dónde queda el hombre? No. Aquí no. Es Dios. ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Dónde queda el hombre? Porque algunos creen que por sus propias fuerzas, que por sus propios méritos, van a llegar a la presencia del Padre, y la verdad es que no se puede llegar a la presencia de Dios, al reino celestial, por lo que el hombre haga. Todo lo que el hombre haga por llegar a Dios siempre será inútil, porque la obra ya fue hecha. Entonces, si ya la obra fue hecha, ¿qué tiene que hacer usted? Nada, ya fue hecha. No tiene que hacer nada, solamente confiar que la obra ya fue hecha. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire esto, aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. Mire, nos dio vida juntamente con Cristo. Y abre un paréntesis. Ahí en sus Biblias también lo abre. ¿Sí? Abre el paréntesis y ¿qué le dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿quién es Él? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo, es decir, de la misma manera que nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados hermanos, mire lo que hizo Dios, porque hay algo ahí. Con Cristo y juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos unió a Cristo. Dios nos unió a Cristo. ¿Quién lo unió a usted a Cristo? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vino el Hijo unigénito. ¿A qué vino? Enviado por el Padre. ¿A qué vino? A buscarnos, a salvarnos, a tomarnos para luego ir al cielo. ¿Solo? No, Jesús no llegó solo al cielo. Cuando ascendió, después de su resurrección, y ascendió al cielo, no fue solo. ¿Con quién llegó allá? ¿Con quién llegó? ¿Con quién llegó allá? Entonces, ¿con quién llegó allá? ¿Con el ladrón nomás? ¿Con quién llegó allá? Bacano, como dicen por ahí, que usted me hubiera dicho, pastor, conmigo, con la iglesia. Porque mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo está diciendo Pablo a ese grupo selecto que se llama iglesia. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué más? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sí? En los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? ¿Y dónde lo hizo sentar a usted? A veces dicen algunos evangelistas, ven a Cristo, ven. Él no te va a obligar. Ah, no. No. ¿Usted qué cree? No. Es tu decisión. Es tu decisión. ¿Sí? Es tu decisión. Si es tu decisión, entonces la salvación no es soberana. Depende del ser humano. Él no te va a obligar. No te va a obligar. Yo le voy a contar algo. En estos días compartía esto con alguien. Y conocí el evangelio y todo bien. Y versículos muchísimos y competencias bíblicas en la iglesia. Era uno de los que ganaba. Y a la hora de cantar los coros, todo bien. Uy, ¿cómo sabe coros ese muchacho? Sí. Pero también allá en su casa, escuchaba por ahí musiquita. Sí, de aquel tiempo. Grupo Maná, Enanitos Verdes, Eros Ramazzotti. Toda musiquita por ahí sonaba también allá donde el hermanito. Y ese hermanito, un día entró en una crisis que ni se explicaba por qué. Porque era todavía un niño. Entre la adolescencia y la niñez, ahí va en esa transición. Y entró en un estado que si Dios no lo guarda, que si Dios no lo protege, porque es que Dios cumple su propósito, se suicida. Se suicida. Y el hombrecito entendió qué era lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué tuvo que hacer en medio de esa presión y de esa situación que estaba viviendo, donde veía como solución para salir de ese temor era quitarse la vida? Porque lo pensó. Arrodillarse. Arrodillarse. Y pedirle perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Porque es que uno no puede nadar en dos aguas. Uno no puede servir a dos señores. Uno no puede ser tibio, o frío o caliente. Y entonces se tuvo que arrodillar ahí en su soledad, porque eso lo vivió solo, gracias. Dios lo respaldó, lo acompañó, pero humanamente solo. No se lo dijo ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni al pastor de la iglesia, ni a sus amigos, a nadie. Pero se arrodilló ahí al pie de su cama
y le pidió perdón a Dios, se arrepintió de su pecado y después de eso se levantó sin el gran peso que tenía encima y salió a ver quién era el que lo iba a matar, quién era el que lo perseguía, quién era el que le iba a hacer daño, porque era un delirio de persecución terrible, horrible, y desde entonces libre. Ese fui yo. Así me pasó a mí. Entonces la pregunta es, ¿no me obligó Dios o sí me obligó Dios? Mire, hermano, yo estoy completamente convencido que Dios me obligó a venir a Él humillado. Por eso cuando decimos, Dios no te obliga, Dios es bueno, Dios es amor, Él tiene paciencia, Él te espera. Sí, Dios tiene paciencia, pero no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo sobre sus escogidos. El día que le dice, venga para acá, como cuando el papá le dice al hijo, venga para acá y se sienta aquí. ¿Qué hace el hijo? Venga para acá y se sienta aquí, o no venga. Y hablamos. ¿Ah? O no venga y hablamos. Hermano, usted está en Cristo no por su propia voluntad, ni por su propia capacidad. ¿Usted sabe por qué está en Cristo? Porque a Él le plació escogerlo desde antes de la fundación del mundo. Porque a Él le plació que su palabra llegara a su corazón, porque a cuántos le predicamos la palabra y no pasa nada. Pero la palabra fue predicada y llegó a su corazón y ahí le quedó sonando. Alguna campanita le quedó sonando. Y hubo un momento en que usted no pudo más. Y se tuvo que humillar delante del Señor y reconocerlo. Sí. Señor, tú eres el que mandas y no ruegas. Aquí estoy. Por eso, cuando miramos en las Escrituras, Él lo hizo. ¿Qué muerto pide que le dé vida? Cuando Lázaro le gritó a Jesús, ven, resucítame, levántame de aquí, este envoltorio me asfixia. ¿Sí? ¿Así gritaba Lázaro allá en el sepulcro? No, pero Jesús dijo, yo iré. ¿Dónde le has puesto? Voy a ir. Lázaro vive. Y se paró allá, en la puerta del sepulcro, y le dio vida a Lázaro. Lo vivificó. ¿Y cómo le dijo? Lázaro, ¿quieres venir? Lázaro, ¿quieres resucitar? Lázaro, ¿quieres que te levante de ahí y te quite esos envoltorios que te asfixian? ¿Qué? A un muerto no lo asfixia nada. No. Simplemente, mire, el soberano se paró enfrente del sepulcro y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Decidió obedecer. Decidió obedecer. ¿Quién me dice que sí decidió obedecer Lázaro? Él era un cadáver. Él era un muerto. Simplemente Lázaro obedeció a la voz del Señor con ganas, sin ganas, consciente, inconsciente. Simplemente el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro apareció frente al Señor. Y como dicen algunos, y punto. Por eso, amados hermanos, hoy nosotros tenemos comunión verdadera con Dios, porque Él quiso darnos vida, nos transformó, nos dio la vida espiritual, recibimos el aliento de Dios, hermanos, cuando Cristo nos dio vida, recibimos el aliento de Dios. Mire usted, vamos al comienzo. E hizo Dios al hombre, formó Dios al hombre, y luego de haber hecho con los dos dedos, digo yo, los huequitos de la nariz, ¿qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento, aliento de vida. Y fue el ser humano, un ser viviente. Y cuando Adán se levantó, bueno, aquí estoy. ¿Cómo estaba con Dios él? En perfecta comunión. En verdadera comunión. ¿Por qué? Porque Dios sopló en él aliento de vida. Mire, hermano, usted, aunque tenía vida física, pero era un muerto espiritualmente, el día que usted creyó en Cristo,
como su Salvador, usted recibió en sí aliento de vida y volvió a tener comunión como en el principio, comunión con Dios. Y luego dice, nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. Parece que fuera como lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Cómo es eso que nos dio vida y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó? ¿Será que hay alguna diferencia o no? ¿Qué cree usted? ¿Hay una diferencia? Nos resucitó para indicarnos un nuevo estado. Porque cuando Cristo resucitó listo para volver al Padre. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Él resucitó listo para volver al Padre. ¿Recuerda cuando se le presentó a los discípulos? Estaba la puerta cerrada. Y un momento apareció ahí con ellos. Un cuerpo, ¿qué dice la Escritura? En primera los Corintios 15, un cuerpo espiritual. No físico, material, sino un cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, no solamente recibimos vida, no solamente fuimos vivificados, sino que también hemos recibido un nuevo estado. Hermanos, eso quiere decir que usted desde el día que creyó en Cristo está listo para ir al Padre. ¿Sabía eso o no? ¿O no? Claro, está listo para ir al Padre. ¿Qué le dijo el hermano César mencionaba ahorita? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, porque es un estado nuevo, espiritual. Y juntamente con Él nos resucitó. Nuevo estado para no volver a morir jamás, para que la muerte no se vaya a enseñorear jamás. Cuando hablo de la muerte me refiero a la muerte eterna, a la muerte segunda. Porque todo aquel que no ha creído está destinado a la muerte eterna, a la muerte segunda. Pero todo aquel que ha creído en Cristo Jesús ha sido librado de la muerte eterna, de la muerte segunda. Y ahora cuando dice la Escritura que juntamente con Él nos resucitó, fuimos librados de la muerte eterna, de la muerte segunda. Amados hermanos, entonces el Padre nos resucitó juntamente con Cristo, o sea, en la misma condición, la misma forma de Cristo, obra por la cual nos hace partícipes, desde ese momento nos hace partícipes, ¿sabe de qué? De la naturaleza divina. ¿Cuántos son partícipes de la naturaleza divina? ¿Tan poquitos? Si hemos recibido aliento de vida para restaurar nuestra comunión con el Señor, si hemos resucitado juntamente con Cristo, un nuevo estado, hermanos, eso quiere decir que ahora participamos de su naturaleza divina. Y no solamente de su naturaleza divina, donde nos indica en sentido moral, santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos fieles hay aquí? Uy, hay más santos que fieles. ¿Será así? Todo aquel que es santo es fiel. Hermanos, ahora tenemos en nuestra vida la semejanza de Cristo. Santidad, dice Primera de Pedro, yo sé que todos se lo saben, Primera de Pedro 1, así como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que está diciendo, así como aquel que os llamó es santo, ustedes, los llamados, también son santos en toda vuestra manera de vivir. Semejanza de Dios en santidad, participamos de su naturaleza divina, de su santidad. Y cuando usted mira en las Escrituras los saludos del apóstol Pablo a los santos de Dios, a los escogidos de Dios, qué bendición, porque ¿quién lo procuró o quién lo mereció? Absolutamente nadie. Y luego dice la Escritura ahí en el versículo que estamos mirando,
nos sentó. Nos sentó. ¿Dónde nos sentó? En los lugares celestiales con Cristo. Una nueva posición, ¿sí? Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Una nueva ciudadanía. ¿Qué dice la Escritura en Filipenses 3:20? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador. Nuestra ciudadanía, una nueva posición, una nueva ciudadanía, un lugar especial, un lugar, un nuevo estatus también, porque ahora estamos en los lugares celestiales con Cristo. Cristo ascendió al trono y llevó a la iglesia al trono. Posicionalmente, ¿dónde estamos? Posicionalmente estamos en el reino celestial. Ahora, mis amados, cuando miramos que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, es para darnos a entender que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos herederos y coherederos con Cristo. No solamente somos herederos, sino coherederos. Y pareciera lo mismo. Bueno, ¿y eso qué implica? Pues que siendo coherederos, heredamos juntamente con Cristo. ¿Qué heredamos juntamente con Cristo? Todas las promesas eternas del Señor. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice la Escritura en dos textos que quiero recordar. Uno es Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. Ahí nos está presentando como reyes, como un linaje escogido, como un real sacerdocio, dice en Primera de Pedro. Y en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. Pero hubo una explicación que me gustó mucho y quiere decir que ahora somos reyes y sacerdotes en la casa real. ¿Cuál es la casa real? Reyes y sacerdotes en la casa real. ¿Cuál es la casa real? La casa de Dios. En la presencia de Dios. Una nueva relación, un nuevo ministerio también, donde podemos estar en la casa real. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿está usted en comunión verdadera? ¿Está usted en comunión verdadera? ¿Está usted en Cristo? Porque es necesario, amados hermanos, que estemos en comunión verdadera para tener asegurada nuestra vida delante del Señor. La verdadera comunión está en Dios. Si usted está en Dios, tiene comunión verdadera. Además, esa comunión verdadera se evidencia. ¿Cómo se evidencia la comunión verdadera? Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. En la comunión con los hermanos. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a la carta a los Corintios y le dice que hay que discernir bien el cuerpo de Cristo, porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice la palabra? Dice, juicio come y bebe para sí. O sea que se está exponiendo a la disciplina de Dios. Y cuando miramos discernir el cuerpo de Cristo, no se refiere solamente a ese pan y a esa copa que usted bebe, sino al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? Pregúntese en este momento. Y pregúntese también, ¿y cómo está su comunión con el hermano? Porque no es posible decir que tengo comunión con Dios a plenitud cuando todavía tengo dificultades con mi hermano. ¿Cómo qué tipo de dificultades? Resentimientos, rencores. Amargura,
algo que no he querido perdonar. Algunos pueden decir esta expresión: Dios es el que perdona. No solamente Dios, yo también tengo que perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Porque todo esto está en el contexto de la comunión. Hasta 7, preguntó ¿quién? ¿Quién fue el que preguntó? Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Y el Señor le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces los cristianos matemáticos comienzan a multiplicar. Pero quiero que entiendan una cosa: no tiene que multiplicar, tienes que olvidarse de la cifra. No multiplique, olvídese de la cifra, porque está hablando es de lo infinito del perdón. Imagínense que Dios me perdonara a mí de manera condicionada, o lo perdonara a usted de manera condicionada. ¿Dónde estaríamos? No, hermanos. Para vivir y disfrutar la comunión verdadera necesitamos estar en Cristo, porque eso significa estar en paz con Dios. Y estar en Cristo, lo cual se evidencia, estar en paz con los hermanos. Vivir en integridad, sí, Señor. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 11:27, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Y este es el momento que nos toca a cada uno examinarnos. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Y cómo está mi comunión con el hermano? Si usted descubre en su interior que hay algo que no está o no le permite vivir en paz con Dios, ¿sabe cuál es el camino? Confiéselo. Confiese el pecado al Señor. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo en contra de algún hermano en la fe, hermanos, no tenemos por qué guardar nada en nuestro corazón. Tenemos que confesarlo a Dios y buscar al hermano y ponernos a cuenta con él. Tenemos que ponernos a cuenta con el hermano para que podamos tener libertad y disfrutar la comunión que tenemos en el Señor, que es la comunión verdadera. Recuerde que la comunión verdadera está en Dios. Dios es el que determina también las condiciones de nuestra comunión verdadera. Póngase de pie, por favor. Y comience a orar al Señor. Comience a orar. Y en esta oración, como dice 1 Corintios 11, examinemos nuestra vida. La Biblia no dice que no participe, que se abstenga de participar si descubre que hay algo que no está bien. Nunca dice que se abstenga. Lo que sí dice es que se ponga a cuentas con el hermano, entre tanto que está en el camino. Y vamos a aplicar la palabra camino, entre tanto que está en vida. Póngase a cuentas con el hermano. Si tiene algo que perdonar, perdónelo. Y si tiene algo que confesar para ser perdonado, busque al hermano y pídale que por favor le perdone. Pero no dejemos nada sin resolver, para que el Señor no tenga que tratar con nosotros de manera dura, porque cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Señor, delante de ti estamos, reconociendo, Dios mío, tu santidad. Y queremos en este momento agradecerte por la obra maravillosa que tú hiciste al darnos vida, al resucitarnos y al sentarnos en los lugares celestiales, lo cual, Señor,
nos deja muy claro que tú nos has hecho partícipes de tu naturaleza divina, para que hoy disfrutemos de esa comunión íntima, verdadera contigo, Señor. Gracias. Y te rogamos, Padre eterno, que pongas en nuestro corazón aquellas cosas en las que te hemos ofendido y que requieren confesión, Señor, para que nuestro corazón esté limpio delante de ti, Señor, para que podamos entrar en tu lugar santo, Señor, con un corazón limpio y una conciencia, Señor, libre de toda culpa. También, Señor, te ruego que si hay algo contra el hermano, en el nombre de Jesús nos deje el valor de ir a buscar a ese hermano para decirle: por favor, perdóneme porque le he ofendido, o perdóneme porque le he aborrecido en mi silencio, y líbrame, Señor, de homicidio, porque cualquiera que pensare mal contra su hermano es homicida. Dios, ayúdanos, Padre, por favor, porque sin ti nada podemos hacer. Y que a la hora de tomar el pan y la copa, Señor, lo hagamos con gozo, con una conciencia limpia delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así de pies pueden recibir la copa, el pan, y cantamos al Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar. En una cruz terminal, mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de
se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Quisiera saber si alguien falta. Por favor, levante su mano para hacerle llegar el pan y la copa. Si alguien falta, por favor. Bueno. Y señala entonces que todos tienen ya su... atrás falta la niña falta, ¿sí? Hermana Yomar, atrás. Levante la mano, hermana Adriana, por favor, para que mire. Quiero, hermanos, decirle lo siguiente. Aunque este pan pareciera como que es pan común, de igual manera, el líquido que está en la copa es un líquido común. Yo quiero decirles que en este momento es algo solemne. Es pan, es el fruto de la vid, pero en este momento necesitamos honrarlo como lo que representa: el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por eso, amado hermano, si usted tiene un niño a su lado y él quiere comer y de pronto le va a querer llorar porque no le da, cuando termine el servicio le compramos un pan de 1000 o de 5000, pero de este pan solamente coma aquel que ha sido vivificado, resucitado y sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es un momento íntimo del cuerpo del Señor. El apóstol dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Damos gracias a Dios por el pan y participamos todos de él. Señor, gracias damos por la obra perfecta en la cruz, porque nuestro Redentor fue entregado conforme a las Escrituras, fue crucificado, sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Nada fue improvisado, nada tomó por sorpresa, todo fue la ejecución de tu plan soberano, eterno, ya, Señor, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros tiempos. Gracias, Padre, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Y hoy, en el nombre de nuestro Salvador, en memoria de nuestro Salvador,
agradecemos y comemos el pan para gloria tuya. Participemos todos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Bebamos todos la copa. Dice el apóstol Pablo que así pues todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Señor, gracias por la obra perfecta mediante la cual nos preparas para recibirte, Señor, cuando vengas. Gracias porque ya todo lo tienes determinado. Y un día vendrás y traerás contigo a los que durmieron en Cristo. Y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque al tocarse la trompeta, todos los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Gracias por la esperanza que tú nos das de la vida eterna y nuestra permanencia contigo por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. La honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.